Bueno, pues quería dar la bienvenida a Jorge Pellicer, que, bueno, la mayoría lo conocéis. Para mí ha sido ese maestro que aparece cuando la alumna está lista. Jorge es una persona entregada, dedicada plenamente a la conciencia del ser. Jorge viene haciendo encuentros en los que se deja compartir esa sabiduría que ha ido experimentando y conociendo a través del curso de milagros. Para mí llega pues a través de otra vía, pero que viene resonando en lo mismo, ¿no? Y el curso llega a mí primero y me resisto, pero después cuando lo vuelvo a encontrar, lo encuentro a través de Jorge. Y ahí, ¡guau!, ya todo cobra sentido. Quería compartir este encuentro para cerrar un ciclo de entrevistas que son antesalas de este reto de descubrimiento, se llama Reto Descúbrete, en el que acompaño a personas de la autoexigencia a la esencia. Y por eso consideraba que era esencial poder hablar contigo y compartir contigo eh, este momento y ver cómo lo has experimentado tú. Yo es un patrón que conozco, que es mi patrón, el patrón que he vivido desde muy niña y que me ha acompañado. Y quizá gracias a ese aprendizaje a través de la autoexigencia he podido ver muchas cosas y llegar a mi esencia, ¿no? ¿Qué podrías contarnos tú? Bueno, lo primero, feliz de la invitación y de estar presente aquí compartiendo. Me encanta el tema que has elegido, me encanta porque sí que re- mm, tiene mucho que ver o ha tenido mucho que ver y tiene mucho que ver en el camino de la conciencia de ser, como tú has dicho, que al final no es ni tuyo ni mío, es compartido, porque la autoexigencia es otra palabra a ego o otra palabra a juicio y quién no está, ¿no?, de alguna manera dentro de los barrotes de su propio juicio, ¿no? Y el camino espiritual al final es la liberación de este juicio autoimpuesto, ¿vale? Porque es esto. Y la exigencia no es más que esto, es, es juicio. Me exijo. O sea, la exigencia solo viene cuando tú has negado tu esencia. Hay una cita del curso de milagros que dice que para mí es el faro del camino. Si tuviese que describir un curso de milagros o cualquier otra enseñanza espiritual pura, diría que el único mensaje es que soy tal y como Dios me creó. Ese es el mensaje. Ya está. Ese ser. Exacto. Yo soy. Otra forma de decirlo es yo soy. O simplemente soy quien soy. Soy el que soy. ¿Vale? Es la pureza de ser. Entonces, cuando niego que soy, juzgo lo que soy, me separo de lo que soy. Y siendo, no se ve interrumpido por nada, siendo, en el momento que yo juzgo el ser que soy, se crea un velo, una ilusión donde experimento mi propio juicio. Es la negación de uno mismo. Así que yo soy quien soy, es la consciencia de ser, soy, y cuando juzgo el ser que soy, empiezo a experimentar los efectos de mi propio juicio. Es como si rechazase lo que soy y empezase a fabricar, empezase a crear un sueño de juicios en el que me adentro y soy el protagonista, ¿no? Una vez que yo ya me he juzgado, que significa he negado que soy tal y como Dios me creó, he de fabricar una nueva imagen de mí, porque si no soy como soy, ¿qué he de ser? Bueno, pues yo me encargo de mí mismo, yo me encargo de mi propia imagen. Y entonces ahí venimos a la autoexigencia y el rechazo. La autoexigencia es el plan del ego para ser lo elevado, lo máximo. Pero claro, el curso lo llama especial, pero a través de la negación, desde la separación. Así que el ego dice, sí, vas a ser feliz conmigo, desde este sistema de pensamiento, ¿no? Vamos a ser felices, pero vamos a crearnos a nosotros mismos.
Es como juzgo la verdad de mí mismo y empiezo a creer que he de hacerme a mí mismo. Y como creo que he de hacerme porque no soy quien soy, ahí viene la exigencia que busca perfección. Y la perfección son ecos de la verdad, de mi conciencia, nacida del espíritu, pero que el mismo sistema de pensamiento egoico interpreta como algo que tengo que hacer y dejar de hacer. Entonces quedo atrapado en el sueño del tener, Yo digo del del tener que. hacer y el tener que. Exacto. Entonces, esa es la autoexigencia. La autoexigencia es negación de ser. Así que solo puedo exigirme cuando he negado el ser que soy. La exigencia está basada en la culpa en el juicio. El juicio separa, el perdón unifica, la permisión me une. Entonces, eh, el camino del espíritu, que es el camino del perdón, es el deshacimiento del juicio y por tanto el deshacimiento de la autoexigencia, basada en la creencia de que tengo que hacerme a mí mismo y estoy encargada de mí mismo. ¿Y si me rindiese ahora mismo al ser que soy? ¿Y si dejase de defenderme ante los demás? Y defenderme significa defender una imagen que creo ser y defender valores que creo que son importantes. Y cada vez que juzgo me separo. Y juzgo, y este sistema de pensamiento utiliza todas las cosas que vives para juzgar. El ego lo que hace es utilizar el mundo como medio para justificar el juicio y decir que es real. Y desde la mirada del curso de milagros, tu santa inspiración, tu corazón, o como llaman el Espíritu Santo, tu corazón, el espíritu que tú eres, utiliza el mundo como medio para dejar de juzgarte. Porque aquello que das recibes y dejando de juzgar al otro, dejas de juzgarte a ti. Y dejando de juzgarte a ti, dejas de juzgar al otro. ¿Por qué? Porque todo es un mismo ser. Porque no puedes ver fuera de ti. Porque los pensamientos no abandonan su fuente. Entonces, ¿qué es la autoexigencia? El rechazo de lo que Dios creó. El rechazo del ser que soy. Pero esa es la herida que más experimentamos en ese patrón. Tú has dicho palabras claves que he experimentado mucho a lo largo de mi camino. El plan del ego que niega quién soy y es ese juicio, ¿no?, sobre quién soy y el rechazo a mí mismo, que después sientes a su vez el rechazo de todo y de todos para estar en ese, crear ese nuevo ser que puede ser aceptado, porque niegas al que eres, ¿no? Y ahí también entra lo que acabas de decir, el dar y el recibir. Normalmente los que tenemos el patrón de la autoexigencia estamos siempre en el dar para merecer, para ser dignas, ¿no? Ser merecedoras de ser queridas, porque al final es lo único que buscamos, ser amadas. Claro, y desde ese lugar que tú dices, doy, el dar nace del juicio. O sea, no es un dar, es un dar que trata de compensar lo que yo ya previamente he juzgado sobre mí. Por tanto, ese dar nunca puede satisfacer. Nada, no, ¿Por qué? Pues porque ese dar venía para compensar mi propio juicio y tratar de salvarme, pero claro, no lo puedo hacer dando desde ese lugar, porque estoy reafirmando y ratificando que no soy digna a no ser que dé. exacto. Si no doy, no me esfuerzo, no demuestro, no me autoexijo, no merezco. Y al final es esa negación de quién soy. Y al mismo tiempo, dando desde ese lugar, no me abro a recibir, porque al estar dando desde el ego, desde la autoexigencia, desde el juicio, no me abro a recibir, porque vuelvo a haber un propio juicio, ¿no? Porque abrirme a recibir es dejar de juzgar el ser que soy.
Entonces, al final el perdón es lo opuesto al juicio. El ego juzga, el espíritu perdona, vamos a decir. Es la invitación del perdón. Esto a veces suscita una interrogación que es, ya, pero si no me esfuerzo, no evoluciono o no hago nada. Em, claro, hemos dado mucho valor a la exigencia, ¿verdad? Y al esfuerzo y al juicio. Y Creemos que sin el juicio moriremos. sí, y creemos que sin esa exigencia nada se hace. Y si no se hace, creemos la creencia de que no soy. Exacto. Claro, porque hemos dado valor al juicio y creemos, eh, y ya todo lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? El juicio me ofrece que haga y me hace que haga. ¿Por qué? Porque desconozco que cuando yo dejo de juzgarme, es como lo hemos intentado normalizar el juicio como base de nuestra conducta. Mm, Cuando nos dejamos de juzgar, surge una paz, surge paz. Claro, tú ten en cuenta que cuando estás llevando la mochila del juicio y te liberas del juicio, este estado de inocencia o de ausencia de juicio es tan pleno, es tan expansivo, es tan amplio, es tan amoroso. Es como reconocer que tu ser jamás de los jamases ha sido, es o va a ser juzgado. Jamás. No puede existir juicio alguno sobre ti. No existe. Ha sido una ilusión. Cuando tú empiezas a descansar en tu imperfecta inocencia, de ahí brota un campo, vamos a decir, de ahí brota una inspiración, de ahí brota una fuerza, me gusta eso, la palabra, una fuerza, un poder creador. Es decir, doy paso al poder creador en mí a través de la inocencia, que es desde donde ahora hago, pero desde otro centro, que en base, o sea, en la línea del curso de milagros lo llama crear con Dios. Crear con Dios es justamente cuando, una vez reconocido plenamente inocente, me surgen el apetecimiento perfecto, algo intrínseco a mi ser, un deseo divino de extenderme, que desde otro lugar podríamos ver qué es hacer, pero es hacer desde otro centro totalmente distinto, Es lo que les digo, no es lo que haces, sino desde dónde lo desde hago. donde lo haces. Y entonces a esas preguntas, ¿no? De si no me exijo, no hago. Digo, no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque habrá alegría. Habrá alegría. El desde la alegría, ¿cómo lo vas a hacer si tú eres un ser cuya naturaleza es extender? Extender es hacer desde el espíritu. Lo que pasa es que, claro, tú ten en cuenta que el juicio nos ha llevado a creernos, como dice la alegoría o, o los escritos, ¿no? En la expulsión del jardín del Edén, que no es más que el autojuicio y la condena, autocondena, nadie expulsó a nadie de ningún sitio, pero es el sueño de juicios ya donde he creído ser expulsado, obviamente me he juzgado, me he rechazado y me siento fuera de un lugar, no es porque esté fuera, es porque me siento fuera de un lugar. Y ahora dicen, y pagarás el pan con el sudor de tu frente. Pero esto no es una condena, es una autocondena, es una autoexigencia porque nacida del juicio. Si yo ya me he separado mentalmente, que no me he podido ir del reino, no puedo irme de lo que soy, pero cuando me juzgo, he dado valor y realidad al juicio y desde ahí digo, pues ahora la única manera de salvarme es haciendo las cosas con esfuerzo. Entonces, de alguna manera, sí, ejemplifica, ¿no? Esta sensación de, una vez que me juzgué como lo que no soy, me juzgué como no unido a la creación, me vino la extraña idea, vinieron ideas que justifican el juicio y dicen, pues entonces si no estás unido a todo, a la creación, tendrás que esforzarte. Y si tienes que esforzarte, tendrás que hacer las cosas por tu cuenta. Y entonces si las tienes que hacer por tu cuenta, más vale que las hagas y no dejes de hacerlas. Y cuanto más las hagas, más en paz estarás, lo cual es mentira todo, pero todo nace de ese sistema de pensamiento. Es inagotable,
Eso es inagotable, nunca hay satisfacción, nunca te llenas. No porque he juzgado el ser que soy. No Exacto. me veo como Dios me veo por mi cuenta. Por eso es tan importante lo que decías, la rendición. En el momento que te rindes, ya niegas, deshaces, ¿no? El deshacimiento del juicio que mencionabas. Me rindo a mi inocencia, me rindo Te a lo que rindes soy, me rindo al amor, me rindo a la gratitud. a lo que soy, me rindo al fin del juicio, me rindo. No soy un ser sujeto a juicios, no soy un ser sujeto a juicios. Esta es la rendición. Ríndete al no juicio. Y desde el ego esto es la muerte. Fíjate qué bonito es. Claro, Ríndete al no juicio. ¿Qué significa? Descansa en este espacio inmaculado donde jamás eres juzgado, que el curso lo llama el instante santo. Santo significa lo opuesto al juicio. No, no el instante de juicio, el instante santo. Entonces ríndete al instante santo, ahí donde es la no has muerte, sido, eres ni serás juzgado jamás. esa muerte del ego para poder vivir desde otro sitio. Que yo también, el ego, digo, a ver, construir el yo, tener un personaje sólido, emocionalmente maduro, es el que te permite también llegar a poder trascenderlo y ver desde el yo soy, desde el ser, con un personaje que todavía está muy poco construido, porque muchas veces está esa lucha, ¿no? Dice la desidentificación con el ego es malo, el ego es bueno, esa pelea interna, ¿no? No, el ego está a tu servicio. Y el ego no es el que tiene que estar en el trono. Lo bajas del trono, lo pones a tu servicio, al servicio de lo que eres. Pero cuando está entronado es cuando quiere hacer para demostrar y vuelta, entonces viene ese patrón, ¿no? De la autoexigencia. O estar en el dar todo el tiempo, o en la salvadora. Esas son como las señales más claras de estar viviendo desde el plan del ego. Pero también considero que al ego no hay que pelearlo, sino escucharlo, observarlo, atenderlo para poderlo poner al servicio del ser que soy. Porque estamos en la materia y en la materia necesitamos el ego y el personaje. Tienen que, tienen que coexistir. Eso es el dos para llegar al uno, ¿no? Sí, son conceptos. Yo utilizo otros conceptos distintos. Son conceptos que tú estás utilizando. eh, Son conceptos, formas de expresar un sentir que tú vives y tú experimentas. Yo al final tiendo más a ver, yo por ejemplo, a esa parte que tú llamas el ego ha de estar al servicio, yo diferencio la mente inferior del ego, ¿no? Pero, pero no tiene por qué ser así, quiero decir que cada uno lo ve como lo ve y lo vive como lo vive, ¿no? El tema es una parte específica de la mente, hay una parte específica de la mente, que es lo que tú estás hablando ahí, la mente específica, la mente inferior, la mente específica. Y otra cosa es que dentro de esa mente específica, como dice el curso, la mente inferior es la morada del ego, la mente inferior. La mente inferior es donde está toda la información relativa a tu vivencia humana. Está donde tienes las llaves, donde has aparcado, donde con quién te relacionaste ayer y tal, la agenda llena, tal. Eso está en la mente inferior. Pero el ego no es la mente inferior, vamos a decir. Diríamos que es
aunque podríamos hablarlo, esto se puede hablar a nivel de, como te he dicho, de conceptos, es tan amplio como queramos. Claro, Tal y como yo lo vivo, ¿no? Es la mente inferior se le brinda al espíritu para que haga, qué es lo que tú estás diciendo con el ego, ¿no? sí, Para destronar. mí el ego es Mm, falso. Entonces no se puede ujú, dialogar con algo que es falso. Es mm, simplemente amarlo, permitirlo y reconocer lo que es. Se deja pasar. Y al ego lo llamo, por ejemplo, la negación de lo que soy. Y tú ahí cuando dices de ponerlo, bajarlo del trono, eh, ¿vale? Estás hablando tanto del ego como de la mente inferior. sí, Y los ves de la misma manera, ¿no? sí. Entonces, yo veo que, por ejemplo, el ego yo lo siento como la negación de lo que soy y un sistema de pensamiento que desde esa negación construye un mundo desde esa idea de no soy. ¿Vale? Esto es falso. Y entonces el camino espiritual es reconocer esta voz que me identifica con algo particular en lugar de con el todo. No puedo lidiar con esto. Es decir, yo soy quien soy tal como Dios me creó. Lidiar me refiero a que no puedo ver dos mundos a la vez, como dice el curso. No puedo ver dos mundos. No puedo hacer que se unan. Vamos a hacer un híbrido. No se puede. Lo que sí es utilizar todas las cosas en función de otra visión interna, que es el espíritu. Entonces, lo específico como tú, como Yolanda, o diríamos yo como Jorge, yo a eso, que otras enseñanzas sé que sí, no lo llamaría ego. Hay enseñanzas que diferencian entre ego y ego alterado, que sería lo Ujú, mismo. Ego, que es lo que estabas hablando tú, mente inferior, personalidad, medios, experiencia humana, la parte humana, y ego alterado, esta distorsión de separación, ¿no? Entonces, eh, el ego, como dice el curso, es una alucinación y he de cada vez ser consciente de lo que es para reconocer que no soy eso. Es una voz con la que me he identificado y no soy. Y hay dos voces. Está la voz del corazón, que es lo que soy, que es lo que siempre es, y una voz inventada propia que puedo apagarla. La del corazón no la puedo apagar. Es la voz fabricada que me dice, que me juzga, esa puede ser apagada, porque es reconocida como finita y transitoria, no intrínseca a mi ser, sino como un añadido que puedo observar, no juzgar, conocer y trascender. sí. Son conceptos, ¿verdad? Son términos, son al final es poner La, palabras a algo que no tiene palabras. a la mente inferior es lo que yo llamo loquita de la casa, o el poco yo, que está con ese diálogo interno. Y, y ahí, Claro, en esa mente inferior ten en cuenta que actúa como un disco que repite, pero te mm, puede repetir que eres el santo hijo de Dios o te puede repetir que eres culpable. exacto. Entonces, en esa mente inferior está esa repetición constante y continua, que lo llamamos muchas veces pensamientos inconscientes o automatizados. Mm, Es ese disco en donde grabo, cuando antes grabábamos en el ordenador, ¿vale? Grabábamos en los CDs las pistas de las canciones y luego se repite una y otra vez en esa función de repetir, 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 repetir. Pero una repetición no es mala ni buena, es qué pista he metido dentro, qué exacto. mensaje o qué idea. Y ahí es la distinción, ¿no? Entre ego como esa idea que niega o utilizar la mente inferior para que repita la belleza de la visión de mi corazón. Es volver a grabar, ¿no? Se graba curiosamente sin la necesidad de grabarlo tú por tu cuenta. Como dice también, tú no estás a cargo del plan de estudios, tú no estás a cargo de grabar las ideas, no estás a cargo, sino que a medida que tú conectas con la liberación del juicio, se van grabando, pero tú no la grabas. Es decir, tu inocencia misma reconocida por ti se graba porque ha sido reconocida por ti. No se puede engañar. No hay muchas técnicas de tienes que grabar esto en tu mente. No funciona porque, porque hay un juicio detrás. Estoy tratando de sobre el juicio poner otra pista. Y hay un pegote de pistas ya. O sea, cuando tú reconoces tu inocencia, es tan deliciosa, es tan real, es tan familiar, es tan profunda que se graba. Se graba como algo real en ti. Ya se ha grabado porque ha sido una constatación, una vivencia. La vivencia graba, pero tú no la grabas.
desde el ego. La vivencia es lo que graba, porque es la experiencia, esa es la que graba. Es tu constatación, claro. Es tu Claro. constatación, es tu vivencia. Cuando tú vives, cuando tú te liberas del juicio, en un instante santo, en un instante donde te juzgabas y dices, ¿qué pasa si ahora mismo reconozco? Primero está el reconocimiento de esa voz, que sabes que su función es la que es. Mm. Y empiezas a abrirte poco a poco a que tiene que haber otra manera y descubres que puedes renunciar a esa idea porque esa idea es una añadida, no es opcional, no es obligatoria. A eso le estás llamando cada vez una voz que no es intrínseca a mi ser. Y empiezo a darme cuenta de que puedo no elegirla, no hacerle caso, dejarla pasar, permitir que esté ahí, no rechazarla, observarla sin juicio. Y esto poco a poco te va llevando a una vivencia de no juicio y tienes una vivencia de cada vez que te desidentificas del juicio, empiezas a sentir algo muy familiar que es una paz profunda. ¿Es familiar? Pues esto se graba, porque has constatado que no eres esa voz. Y entonces ahora la inocencia ya no es otra idea a grabar, es una realidad real intrínseca a tu ser. Entonces no grabamos ideas, pero curiosamente, cuando entro en la vivencia del espíritu real, esta vivencia se graba en esa mente inferior. Se graba en los automatismos, en el disco, porque el disco va a grabar lo que quieras. ¿Qué grabo? Tu vivencia la grabas. Si yo tenía una vivencia donde he juzgado algo y me he sentido abandonado o abandonada, eso se graba. Claro. Pero si yo me siento y descubro, como por ejemplo muchas experiencias cercanas a la muerte que no nos comentan, otros compañeros que las viven, vienen y ¿qué pasa? Esa vivencia ha grabado todo ese disco, ha formateado el disco. Y esa vivencia lo que hace es, no te dicen, no, estuve grabando las ideas, soy inocente, soy inocente, soy inocente o soy el hijo de Dios. No, 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 es que no, me vi, o es que sentí inocencia, o es que sentí amor. Esas vivencias son las que ves que no vienen de tu mente inferior. no. Es cuando te entregas, por ejemplo, yo cuando llego a- a conectar más con el curso es en los procesos más fuertes de crisis existenciales, ¿no? Cuando estás siendo más sacudida porque el ego se resiste a esa muerte de la que hablabas, ¿no? Y en ese resistir, ahí está el momento de entrega, de rendición. Y cuando te rindes, es un dejarse morir. Para mí es el morir que da sentido a la vida, ¿no? Y en esas rendiciones, cuando te vacías, es un desprendimiento de ese juicio. Para sentirte vacía y al mismo tiempo lo curioso es sentir esa plenitud, que es lo que tú hablabas de esa paz, es el yo soy, ¿no? Esas conexiones con el propio yo soy a mí me han llegado desde los momentos de más sacudida. Supongo que cuando retamos a esa mente específica y ya llegas a un momento de rendición y de entregas, creo que es el momento de poder vivirlo. Supongo que hay otras muchas vías, obviamente, pero creo que la mayoría de los seres humanos lo experimentamos a través de... Para mí el dolor es fuente de información. Entregarte a vivirlo, ahí es donde llega. Porque si no, ¿para qué estaba ahí? Cuando lo he resistido y no lo he querido vivir, no me he enterado o lo has anestesiado. Pero en los momentos de mayor sufrimiento, cuando lo has reconocido y en esa entrega es donde he podido experimentar esa rendición que tú hablabas. Y eso es un alivio, es un dejarse ser. Para mí es el dejarse ser. Sin necesitar nada, sin
tener que pedir ni autoexigirme nada. Es rendirte a ser. Yo, por ejemplo, sí, o sea, es decir, al final el dolor, como tú dices, es una invitación Sí, a mirar más profundamente, ¿no? A la causa de ese dolor que creemos que está fuera y realmente ha sido un juicio hacia uno mismo, ¿no? Y ese tránsito, cuando tú cada vez lo tienes más claro que solo se ha tratado de un juicio que he hecho hacia mí mismo o un hermano, que es lo mismo, entonces todo se simplifica cada vez más y ese dolor va disminuyendo a medida que reconozco la causa, porque el dolor que se prolonga es aquel que todavía no he reconocido la causa. Entonces el dolor puede ser una punzada pequeña eh, que se acorta tanto, 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 tanto como tu reconocimiento del juicio que has hecho con respecto a ti. Y el juicio hemos dicho que es la negación de ser tal y como yo soy. Dios me creó y rendirme al amor y a la inocencia de mi ser. Entonces, yo, por ejemplo, no lo expreso desde el dolor, porque sino desde eso que dices, los grandes momentos que yo lo entiendo perfectamente, porque hay momentos, claro, dependiendo del camino de cada uno y donde esté, obviamente, puede uno sentir un gran dolor y juzgarse por sentir ese dolor. Y tú estás diciendo, eh, oye, que esto aquí algo muy profundo, que algo es muy útil aquí, ¿no? Entonces utiliza eso sabiamente como un medio para darte cuenta de que no es causado por algo fuera de ti, sino que es un juicio que estás sosteniendo de ti misma y es una invitación perfecta para liberarte. exacto. Yo lo que veo es que el día a día está lleno de oportunidades Mm. muy sutiles, diríamos, no dolorosas para nada, dentro de nuestro rango tan... Pero esas llegan después, Jorge, ¿no? Porque primero como que Claro, supongo, la supongo. sacudida y después empiezas a percibir todas esas sutilezas de, ah, mira, y entonces como ya hay menos resistencia, menos juicio, ya, ay, mira, hoy este detalle con mi madre, con mi compañera, con mi pareja. Entonces Ya, ahí es donde puedes percibir y darte cuenta de esas sutilezas. En mi caso, si no he experimentado las dos, tres primeras grandes sacudidas, yo antes no percibía esas sutilezas. Hoy sí, hoy detalles pequeños, pero muy sutiles. Ya, que no los llamarías dolor no, fuertemente. ahí ya no es dolor, ahí ya no. Hay quien está asumido en un dolor profundo porque todavía sigue ignorando, no siendo consciente de que ese dolor viene solamente ahora mismo, puntualmente, de un juicio hacia sí mismo, pero, pero también la invitación es, tampoco el mensaje es uno de dolor, sino uno de alivio, ¿verdad? Sí, Cuando tú reconoces que, que esas sutilezas, que en ese día a día, que la práctica, la vivencia no es en esos grandes momentos, que también, que son, sino en el día a día donde vas abriéndote a través de un propósito unificado y firme hacia la liberación del juicio de la mente. Libero mi mente del juicio. Dejo de tratar de imponer una imagen sobre mí, sobre lo que Dios creó, sobre la perfección del ser que yo soy. Y dejo de tratar de defender otra historia y de defenderme y de sentirme atacado. Entonces, claro, esas sutilezas vienen, ¿no? En el día a día y son muy bonitas porque, porque cada día está lleno de más y más inocencia. mm. Es como llenar cada instante hay más instantes inocentes. Sí, el día está repleto de instantes inocentes. Sí, Pues es tu más, deseo, tu propósito y tu apertura a ello. exacto. También muchos instantes de dolor y sufrimiento y juicio. Sí, es el propósito y el deseo ello, es eso. En la autoexigencia quería volver al tema del dar, porque para mí ha sido como un gran caballo de batalla, ¿no? Desde ese patrón de la autoexigencia, el abrirse a recibir, es lo que decías, una vez que no hay juicio, te abres a recibir. Pero es, ¿cómo puedo recibir si no doy? Lo primero es dar.
para poder recibir. Si no doy, yo sentía que si no doy, no soy. Necesito dar para poder ser. Y es cierto que en el acto de dar estoy recibiendo al mismo tiempo. Pero es como en ese círculo, para mí el origen es el dar. Porque ¿cómo voy a poder dejarme ser sin dar? Porque es esa entrega, todo es dar, parte de todo es, para mí todo es dar. No entiendo cómo voy a poder ser sin dar. En cambio, claro, si estoy dando, pero no siento, que ahí ya voy a otro sitio, que recibo, porque cada vez que das recibes, obviamente. Pero vuelvo a que para poder ser, es como que me nieguen el dar, es como no dejarme ser. Es como no dejarme recibir, bueno, pero dar. Y es el origen para poder ser. Y obviamente experimento el recibir en el dar, pero primero tengo que dar. ¿Cómo lo ves? Jorge, mete el micrófono. Sí. Pues como tú misma lo has dicho, ¿no? Es decir, ¿desde dónde estoy dando? Si yo doy, si yo doy desde la idea de recibir, ya no estoy dando, ¿vale? Si yo te digo, o sea, aquí habría que definir qué es dar. ¿Qué es dar? Dar es ser, Ser. dar es... Para mí dar es ser. Es extender, dar es extender. Mm. Dar es, para mí dar es liberarme del juicio. Mm. Liberar a mi hermano del juicio, eso es dar. ¿Qué es dar? Dar es extender el amor que siento, la inocencia que siento en mí. Eso es dar. Dar es compartir la visión de Dios con mi hermano. Dar es, al final, dar es, soy inocente. Eso es dar. Dar es, ¿qué otra cosa vas a dar sino tu ser, tu santo ser? Entonces, dar siempre yo lo veo como dar lo que eres, dar tu inocencia. Dar es mostrar, es reconocerte inocente, es reconocer al ser inocente. No se trata de dar, o sea, cuando tú lo hablabas al principio, ¿no? Era como, si se entiende desde lo conductual, Sí, es otra estrategia para recibir. exacto. Y claro, ya has hecho la distinción ahí, ¿no? Diciendo, no, no es otra estrategia para recibir, lo cual no sería dar, sería un intento de obtener, que ya es un juicio de que no soy. Pero si te das cuenta, cuando más eres, cuando más reconoces que eres, más tienes para dar. Tú imagínate que tengo un montón de regalos, no como ahora en las carrozas de los reyes, un montón de regalos que voy dando. Cuanto más tengo, más doy. Y dar me encanta porque he reconocido que soy. Mm. Sí. Pues a medida que tú vas viendo tu inocencia y vas perdonando, vas liberándote del juicio,
más vas compartiendo con los demás que son inocentes. A medida que yo voy sintiendo más mi inocencia, que no depende de mí, ni de lo que haga, ni de lo que sienta, ni de lo que me pase, si yo voy aceptando la inocencia para mí mismo sin tener que defender una imagen con respecto a mí, ¿qué estoy dando? Lo que voy a darte es lo mismo. Cuanto más hay yo esto, más lo doy. Cuando más veo, esto para mí es dar, ¿no? Cuanto más veo que no soy juzgado, más te apetece compartir. Y cuanto más lo compartes, más se extiende, más recibes, que es lo que tú decías. Mm. Cuando, ahora puesto desde el otro lugar, ¿no? Cuando veo a mi hermano libre de juicio, es decir, cuando veo bondad en mi hermano, cuando veo amor en mi hermano, veo inocencia, cuando no identifico a mi hermano con un cuerpo o con un ego, cuando lo veo tal y como Dios me creó, eso es dar. Ahí estoy dando una visión y eso va a repercutir sobre mí. Siempre. Si yo veo que mi hermano es cruel y malvado, quién va a pagar el precio? ¿Quién va a sufrir las consecuencias? Si yo creo que hay muchos ladrones por ahí, ¿quién va a pagar las consecuencias? Yo me tendré que proteger. Si yo veo bondad en mi hermano, ¿quién va a vivir las consecuencias? Yo. Y entonces, ¿qué estoy dando? Al final, dando, no puedes no dar. El tema es desde dónde estoy dando y qué estoy dando. Y dando es, muchas veces se puede ver como percibir, que estoy percibiendo, que estoy dando, que estoy extendiendo, que estoy comunicando. Eso sería una bonita forma de decirlo. ¿Qué estoy comunicándole? ¿Qué estoy comunicando ahora? ¿Qué estoy comunicándole a mi hermano? Que no es digno de tal cosa, de que no es lo que sea. Eso es lo que estoy comunicando, de que es erróneo, de que lo ha hecho mal. Eso es lo que comunico, eso es lo que doy. Y entonces cuanto más juicio pongo sobre fuera, más barrotes hay, porque el juicio recae sobre mí. Al final es sencillo. Si solo es uno, cuando te acaricias un pie, utilizando el símil del cuerpo como tú, cuando acaricias un pie te estás acariciando a ti. No estás acariciando un pie. Cuando tú amas a alguien, no estás acariciando a un alguien, estás acariciando al ser, al único ser que hay. Porque no hay separación. Entonces es dar y recibir es lo mismo. ¿Por qué? Porque soy uno con la creación. Por eso, solamente por eso. Dar y recibir es lo mismo. Si yo le doy al pie caricias, si es uno, cuando doy, los voy a recibir las caricias. El tema es que nos hemos identificado con el cuerpo y queremos ser solo el cuerpecito. ¿O no? Sí. En lugar de que cuando yo te acaricio, me estoy acariciando a mí. Cuando yo te agradezco, estoy viviendo los efectos de mi agradecimiento. Qué bonito. Para cerrar, Jorge, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo desde el patrón de desde la autoexigencia para liberarse de él? Yo, no, yo respeto totalmente al otro, vamos a decir, para saberme respetado y amado. Y no le diría nada si no pregunta nada, ¿no? Y pero si pregunta, le diría, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Solo le preguntaría, ¿qué deseas? Y respeto tu decisión y lo que tú elijas. Pero ¿qué deseas? Porque lo que deseas, lo que obtienes, siempre es lo que deseas. Y lo que deseas lo obtienes. Entonces, si alguien está en la exigencia y quiere estar ahí, ¿quién soy yo para negarle? Es su voluntad libre, ¿no? Si alguien está en la exigencia y está sufriendo y se coincide de alguna manera milagrosa, que es ordenada como todo lo es, y le diría, ¿y qué deseas? ¿Deseas salir de ese lugar o no? No porque salir sea mejor, ni estar ahí sea peor, porque si no yo estaría viendo un juicio. Claro. Entonces yo digo, ¿y qué deseas? Pues sabes que deseo poner fin a la autoexigencia. Ah, interesante, hay apertura. Entonces hay otra comunicación.
no tiene sentido. O sea, si yo trato de decirle algo a alguien que no me ha preguntado, yo estoy ya actuando sobre un juicio que yo ya he hecho sobre el otro. Y me caerá algo por ahí. Tal vez, como muy amable, métete en tus asuntos. Sí. ¿Vale? Ese es el padrón Y, también de las y será, salvadoras que se y meten en será verdad, y será verdad. Y diré, gracias, tienes toda la razón del mundo, me meto en mis asuntos. Me meto en mis asuntos. están partiendo del supuesto que Sí, te lo pregunta. pues tú fíjate, Pues, si alguien, ¿qué le diría? Pues todo lo que hemos comentado hoy. claro, Que es lo que ha nacido la charlita de ahí, ¿no? De esa idea de autoexigencia. Le diría, ríndete al amor. Y le diría, ríndete a ese espacio inmaculado donde tú eres, donde jamás de los jamases has sido, eres y serás juzgado. No existe el juicio. No existe. Permítete vivir en este instante libre de juicio. Eres tan inmaculado y puro como Dios te creó. De hecho, tu ser es su ser y su ser es el tuyo. Así que simplemente contempla la obra bella que tú eres y ríndete a esto, a esta voluntad. muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti. Muchas Es gracias a una ti. bendición escucharte. Todo es que expandes el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, claro que sí.